Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, espero que anden muy bien. Vengo a compartirles una serie de videos justamente en los cuales vamos a repasar todos los contenidos ya vistos sobre polinomios. En este primer video lo que vamos a hacer es, vamos a introducir el concepto de polinomio, qué es lo que significa, cómo definimos un polinomio. Vamos a ver cómo identificar los términos de un polinomio y cómo están compuestos. Vamos a ver, por ejemplo, qué es un coeficiente, qué es la parte literal, cómo identificar cuando los términos son semejantes o no. Y con esto ya vamos a poder analizar distintas características importantes de polinomios, como por ejemplo grado, cuál es el coeficiente principal, el término independiente, cómo nombrar un polinomio de acuerdo a la cantidad de términos que tenga. También vamos a ver cómo darnos cuenta si un polinomio está ordenado o no y en base a qué criterio se ordena. Cómo darnos cuenta si un polinomio está completo o no está completo y en el caso de que no esté completo, qué debemos hacer para completarlo. Y por último, vamos a ver la idea y el concepto de lo que es valor numérico de un polinomio, aproximándonos al concepto de raíz. ¿Está? Pero bueno, arranquemos desde el principio. Primero que nada, vamos con la definición de polinomio. ¿Qué es lo que se conoce como un polinomio? ¿A qué se le llama polinomio? Polinomio se le dice a una expresión algebraica. ¿Qué quiere decir esto? Que, es una herramienta que utilizamos los matemáticos, una herramienta en el álgebra que nos sirve para expresar algo. ¿Qué es lo que nos expresa? Y justamente depende de la situación que esté representando, ¿sí? De la situación problemática que se esté analizando en la vida, que se pueda representar mediante un polinomio. Entonces, eso es lo que nos va a expresar. Una forma más sencilla, ¿sí? O un poco más orientativa de cómo identificar un polinomio es la siguiente definición. Un polinomio lo podemos definir como una combinación de números y letras que se encuentran unidos entre sí mediante alguna operación. Por ejemplo, para definir un polinomio, siempre lo voy a identificar con una letra mayúscula. Yo en este caso voy a utilizar la letra P, que hace referencia a la expresión, la cual voy a detallar ahora. Y también tengo que aclarar, después de esta letra mayúscula, cuál es la letra, ¿sí?, que me va a representar la variable del polinomio. Es muy común que los matemáticos utilicemos como variable a la X, pero sin embargo es importante aclarar que se puede utilizar cualquier letra, ¿sí?, como variable. También es importante aclarar que un polinomio puede tener más de una variable en su expresión, sin embargo no es algo en lo cual nosotros nos vamos a meter. Nosotros solamente vamos a trabajar con polinomios con una sola variable y vamos a tratar en lo posible de a esa variable identificarla siempre con la misma letra, la cual será la X. Pero recuerden que podría ser representada con cualquier otra. Entonces, si yo quiero saber cuál es la expresión que me va a representar mi polinomio P, sé que es una combinación de números y letras, por ejemplo, lo que tengo a continuación. Yo tengo esto, fíjense que voy combinando distintos números y la letra justamente que me representa mi variable, y entre sí se encuentran unidos mediante distintas operaciones. Veo operaciones de suma, resta, veo multiplicaciones, veo potencias, que son multiplicaciones abreviadas también. Entonces, de esta manera yo puedo identificar cuándo una expresión me está representando un polinomio. Otro ejemplo sería, como va a ser una expresión distinta, debería asignarle una letra distinta. Y aclarar también cuál va a ser la variable en cuestión. Y puedo decir, bueno, la expresión que representa el polinomio Q es la siguiente. Observemos ahí. Yo tengo dos polinomios. Lo primero que vamos a hacer es identificar los términos de estos polinomios. Recuerden que los términos se distinguían entre los signos de suma y resta. O sea que yo puedo decir que esto es un término, este es otro término y este de acá es otro. En principio, el primer polinomio, el P, tiene 3 términos. En cambio, el segundo polinomio tiene solamente un término. Vamos a ver. Dentro de lo que son los términos,
yo puedo identificar, y esto es muy importante, lo que conocemos como parte literal que va a estar formada por la variable con su exponente. Esto que tenemos acá, en cada uno de los términos del polinomio, la variable con su exponente se conoce como parte literal. Y el valor que acompaña a esa parte literal, que generalmente se coloca adelante, pero también podría estar multiplicando por detrás, este valor que acompaña se conoce como coeficiente. ¿Estamos hasta acá? Coeficiente. Entonces, si yo identifico el segundo polinomio, este polinomio Q, tenía un solo término, por lo tanto tiene un solo coeficiente con su parte literal. Si analizo el polinomio de arriba, yo voy a ver que tengo la primera parte literal, que sería x al cuadrado, y su coeficiente, el 3. La otra parte, en el segundo término, tengo otra parte literal, distinta a la primera, que la segunda parte literal sería el x al cubo, y acompaña su coeficiente, que en este caso sería el menos 2. Tengo que tener en cuenta el signo. Y si voy al último término, observo que acá no tengo parte literal, o podría decir que tengo una parte literal nula, que es 0. ¿Sí? Entonces se identifica solamente este valor, que podemos decir que es el coeficiente, pero vamos a ver un poquito más adelante que recibe un nombre particular. Este término que no tiene parte literal recibe un nombre específico, que ahora en unos segundos vamos a ver cuál es ese nombre. Antes que nada, una vez ya identificados los términos de un polinomio y sobre todo cuáles son las partes literales, yo entonces puedo definir lo que conocemos como términos semejantes. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de términos semejantes? Y justamente a los términos que tienen la misma parte literal. Pueden ser de un mismo polinomio o pueden ser de polinomios distintos. Lo único que tienen que cumplir es que tengan la misma parte literal. Si ustedes van analizando el primer polinomio, veo que ninguno de los términos son semejantes, porque todos tienen partes literales distintas. Pero si comparo el primer polinomio con el segundo polinomio, entonces veo que sí hay términos semejantes y puedo decir, este término de acá es semejante con este único término que tenía el polinomio Q. ¿Por qué son semejantes? Y porque tienen la misma parte literal. La x, que representa la variable, con su exponente exactamente igual. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos términos semejantes. Es muy importante saber identificarlos porque nos va a servir para realizar las distintas operaciones que vamos a ver más adelante que se pueden realizar entre los distintos polinomios. ¿Estamos hasta acá? Dejo por un momento hasta ahí para que copien. Cualquier cosa pausa en el video porque yo ahora borro y sigo con estos contenidos. Observemos el siguiente polinomio. Lo primero que tengo que hacer en un polinomio es identificar cuántos términos tiene y si hay dentro de ese polinomio algunos términos que sean semejantes. Vamos por partes. Primero observemos cuántos términos tiene. Yo veo que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. De estos 6 términos me pregunto si algunos son semejantes, es decir, algunos tienen la misma parte literal, o dicho de otra forma, tienen la misma variable con el mismo exponente. Entonces observo. Bueno, en el primer término tengo x al cuadrado. ¿Alguno más tiene x al cuadrado? Me fijo acá. Este es x a la 1, este no tiene x a la 3, x a la 1. Ya veo que hay un semejante acá. O sea que este segundo término con este quinto término son semejantes, porque veo que los dos son x a la 1. Y el último término tiene x al cuadrado.
o sea que también sería semejante con el primero. ¿Sí? Es muy importante tener en cuenta el signo de cada término. Tengan en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Como yo observo que en este polinomio hay términos semejantes, entonces yo a ese polinomio lo puedo achicar. ¿Cómo voy a lograr eso? Y juntando justamente aquellos términos que sean semejantes. Por ejemplo, yo voy a decir, este 2, que corresponde a las x al cuadrado, lo voy a tener que juntar con este menos 7, porque también corresponde a la x al cuadrado. Entonces me digo 2 menos 7, ¿cuánto me queda? Menos 5x al cuadrado, porque justamente es lo que resulta de agrupar los términos con x al cuadrado. Cuando sigo veo que obtengo menos 6x y 10x positivas. También son semejantes, entonces las agrupo. Como tengo menos 6 más 10, me quedarían en total 4 positivos, o sea, más 4x, porque justamente es la parte literal de los términos semejantes que acabo de agrupar. El siguiente término sería un menos 1, que no tengo con quién agruparlo, queda como está. Y el último término sería el 5x al cubo, que tampoco tengo con quién agruparlo, por lo que queda como está. Fíjense que ahora tengo un polinomio en el cual, si analizo nuevamente los términos, observo que tengo 1, 2, 3, 4 términos. Pero en este caso, ninguno de esos términos es semejante. Cuando esto pasa, cuando llego a un polinomio que no tiene términos semejantes, entonces acá acabo de obtener lo que se conoce como polinomio reducido. Es el polinomio más chico que puedo obtener que me represente la expresión original, ¿no? Una vez que tengo el polinomio reducido, ahora sí, y esto es muy importante, hacerlo cuando el polinomio está reducido y no en la expresión original. Puede pasar el caso de que la expresión original ya esté reducida, entonces no va a haber problema. Pero si parto de una expresión original como esta, primero tengo que fijarme lo que hicimos recién. Si hay términos semejantes los agrupo y achico la expresión. Entonces, una vez acá, ya puedo analizar cuáles son ciertas características importantes. Vamos a arrancar lo que conocemos como grado de un polinomio. El grado de un polinomio se define como el mayor exponente que haya en la expresión. Si yo analizo el exponente, yo voy a decir, bueno, acá tengo exponente 2, exponente 1, acá es como si el exponente fuera 0, y acá el exponente 3. ¿Cuál es el más grande de estos exponentes? Y lógicamente el 3. Entonces, muy sencillamente, yo vengo y digo que el grado del polinomio es 3. Ahora, cuando nosotros vimos recién la parte de términos, vimos que cada uno de los términos estaba acompañado por un coeficiente. Este término, el que me determina el grado, es un término muy importante. Yo diría que es el término más importante de todo el polinomio. Entonces, de este mismo término, yo voy a sacar lo que conocemos como coeficiente principal. Recuerden que todos son coeficientes, pero el que está acompañando a la variable de mayor grado, recuerden el que acompaña a la variable de mayor grado, o sea, el exponente más alto, entonces es el coeficiente, que voy a abreviar, principal. En este caso, el coeficiente principal sería 5. 5 positivo, siempre con su signo. ¿Está? Recuerden, vuelvo a repetir, todos son coeficientes, pero este es el principal, es el más importante. Otra característica a detallar, algo que ya les había adelantado, hace referencia a un término que se encuentra solo.
a un término que no tiene variable, y es este de acá. Este término de acá se conoce como término independiente. ¿Por qué? Y justamente porque no tiene variable. Entonces, cuando nosotros ahora al final de este video veamos lo que es el valor numérico, vamos a ver que cada uno de estos términos va a obtener un valor distinto. En cambio, el único que va a obtener siempre el mismo valor va a ser este término, ¿sí? Por eso se le dice independiente. Ahora voy a hacer hincapié, cuando lleguemos a la parte de valor numérico, voy a hacer hincapié en esta parte. Por ahora, sepan que el término independiente, ¿cómo lo identifico fácil? Y es el término que no tiene variable. En este caso vendría a ser el menos 1. ¿Está? Otra cuestión otra cuestión interesante para analizar cuando tengo ya el polinomio reducido es cómo nombrar al polinomio en base a la cantidad de términos, ¿sí? Entonces, si el polinomio tiene un solo término, como era lo que teníamos en el pizarrón anterior, el polinomio Q, cuando tenía un solo término, a ese polinomio se le dice monomio, ¿sí? Monomio es el prefijo, es el prefijo que se utiliza para indicar cantidad de 1. Entonces, cuando tengo un polinomio con un solo término, se le dice monomio. Si el polinomio tuviese dos términos, no vimos un ejemplo en particular ahora, pero ya lo vamos a ver, ese polinomio se le dice binomio. Bi hace referencia a 2. Si el polinomio tuviese tres términos, como era el polinomio del pizarrón anterior, el polinomio P, en ese caso se dice que el polinomio es un trinomio, tri de 3. En este caso tenemos que el polinomio tiene 4 términos, lo podemos nombrar como cuatrinomio, y en aquellos casos donde algunas expresiones tengan de 5 términos o más, lo llamamos directamente polinomio. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Entonces, estas son las características más importantes a identificar cuando tengo ya un polinomio reducido. Les dejo un poco ahí la pantalla, pausen el video en todo caso para copiar, porque ahora voy a pasar a ver lo que sería y lo que conocemos como polinomio ordenado y polinomio completo. Bien. Para hablar sobre polinomio ordenado y completo, vamos a seguir trabajando con el ejemplo que vimos recién, la expresión que identificamos con la letra R, el polinomio R. Tengo menos 5x al cuadrado más 4x menos 1 más 5x al cubo. Para ordenar un polinomio, el criterio que voy a utilizar para ordenar un polinomio es el valor de sus exponentes, que los voy a señalar acá. Entonces, yo tengo que observar los exponentes que tiene justamente la parte literal. Acá completé con un 1 para que no se confundan. Y entonces yo voy a decir que ese polinomio está ordenado si los exponentes se encuentran en un cierto orden, ya sea creciente o preferentemente ordenarlo en forma decreciente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que agarrar cada uno de estos términos. Recordemos que dijimos que el polinomio tenía 4 términos, y escribirlo nuevamente, pero ahora escribiendo primero el que tenga el mayor exponente. Entonces voy a arrancar escribiendo este término de acá. ¿Por qué? Porque tiene un exponente 3, que es el más grande de todos. Después del exponente 3, ¿cuál seguiría para abajo? El exponente 2. Me fijo y tengo este término de acá. Entonces, voy colocando. Después del exponente 2, seguiría el exponente 1. Colocaría este término de acá. Y por último, el exponente 0, que sería cuando no tengo parte literal, o sea, lo que conocemos ya como término independiente. Fíjense que en este caso, yo tengo la misma expresión, porque siguen siendo los mismos 4 términos, solamente que ahora están ordenados, ¿sí? En orden decreciente.
3, 2, 1, 0. En este caso, podemos decir que el polinomio ya está ordenado y, casualidad, ya nos queda también un polinomio completo. ¿Cómo me doy cuenta que está completo? Y porque desde el exponente más grande siguen todos los términos que corresponden. Por ejemplo, supónganse que yo analizo ahora este polinomio, el polinomio n de x. Y el polinomio n de x me figura como 3x al cubo menos 2x más 8. Si yo observo este polinomio y analizo el orden de sus exponentes, yo puedo decir que el polinomio está ordenado porque lo está. Fíjense que sus exponentes van decreciendo. Tengo el exponente 3, después un exponente más chico, y que sería 1, y después un exponente más chico todavía, que sería 0. Entonces, en este caso, este polinomio también se encuentra ordenado. Lo que no está es completo. ¿Por qué? Porque yo veo que falta el término que iría acá en el medio, entre el exponente 3 y el exponente 1. ¿Y cuál es el que va entre el 3 y el 1? El 2. Entonces, justamente me está faltando el término que lleva la variable con exponente 2. ¿Qué puedo hacer? Lo puedo completar. Lo puedo completar de la siguiente manera. Fíjense, yo voy a escribir nuevamente la letra que me identifica el polinomio con su variable. Voy a arrancar siempre por el término con mayor exponente, o sea, el término de mayor grado. Y cuando me toque, perdón, acá era 3. Y cuando me toque escribir el término que falta, como en este caso el término que tenía x al cuadrado, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer colocando un coeficiente 0, como más 0. ¿Por qué? Porque al ser 0, esto no me va a afectar en nada, porque es como tener una multiplicación por un número 0, y cualquier número que yo multiplique por 0, este término hace de cuenta como que no está. Solamente me sirve para completar la expresión, que es algo que vamos a utilizar en una herramienta que se va a ver en alguno de los videos más próximos. ¿Sí? Por ahora necesitamos saber cómo hacer para completarlos, y en un próximo video ya vamos a ver cuándo es que nos sirve tener el polinomio completo. Por ahora sabemos que para completar un polinomio agregamos los términos que faltan y ponemos como coeficiente de esos términos el número 0. Luego seguimos escribiendo la expresión y en este caso nos quedaría completar con los términos que el polinomio ya tenía. Entonces, en este caso, en el final, noten la diferencia. Acá tengo un polinomio ordenado, pero incompleto. Acá tengo el mismo polinomio ordenado y completo. La única diferencia está en que agregué este término con coeficiente 0. ¿Sí? Muy importante esa parte. Bueno, para terminar el video vamos a ver el último tema que se llama, valor numérico, y justamente hace referencia a polinomios, ¿no? O sea, valor numérico de un polinomio. Primero vamos a elegir una expresión que la vamos a llamar, no se me ocurre ninguna letra, J. Vamos a identificar nuestro polinomio con el cual vamos a trabajar ahora con la letra J. Y dijimos que por una cuestión de costumbre vamos a tratar siempre de mantener a la variable con la misma letra, en este caso la x. Entonces yo puedo decir que la expresión que me representa a este polinomio J está dada por la siguiente expresión. X al cubo menos 3x al cuadrado más x más 2. ¿Estamos? Entonces yo puedo observar que, primero que nada, siempre me fijo cuántos términos tiene y si el polinomio tiene términos semejantes. Tengo x al cubo menos 3x al cuadrado. X sola
que se entiende como una X, ¿no? Aclaremos esto, que cuando no hay valor adelante se sobreentiende que hay un 1. No se escribe, pero se da por entendido, se da por obvio que hay un 1. Y el último término, que no tiene parte literal, o sea que ya sabemos que es el término independiente, que sería un más 2. Repito porque sé que por ahí no se ve en el video, x al cubo menos 3x cuadrado más 1x más 2. Si yo analizo ese polinomio, veo que en todos sus términos no hay términos semejantes, o sea que ya estoy trabajando con el polinomio reducido. Ya podría identificar características como el grado del polinomio, este valor de acá, el exponente más alto. Puedo ver que el polinomio ya está ordenado porque sus exponentes están en orden decreciente, 3, 2, 1, 0. Puedo ver que el polinomio está completo. Puedo ver que cuando apenas identifico el grado, identifico también el coeficiente principal. Eso enseguida, para no olvidarme como hice yo recién. Una vez que identifico cuál es el grado del polinomio, enseguida me identifico cuál es el coeficiente que acompaña, porque ese va a ser el coeficiente más importante. En este caso, pasaría lo mismo que acá, cuando no hay un valor escrito adelante, se sobreentiende que es el 1. Yo lo voy a escribir, pero creo que justo esta parte no se alcanza a ver en la pantalla. Bueno, otra característica importante también a detallar, dijimos el término independiente, y como tiene 4 términos, lo podemos llamar o decir cuatrinomio. Vamos ahora a lo que es el valor numérico. Valor numérico de un polinomio se conoce como el valor que se obtiene cuando la variable se reemplaza por un cierto número. ¿Sí? Por ejemplo, supónganse que yo vengo y les digo, a partir de ahora, la variable vale 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya vamos a calcular el valor numérico de j, pero ya no vamos a poner la x, porque ya tenemos el valor por el cual tenemos que reemplazar. Entonces vamos a calcular el polinomio en 1. ¿Y cómo lo calculo? Muy fácil. En cada término, a donde aparezca la x, lo reemplazo por el valor que estoy analizando. Entonces me va a quedar en el primer término 1 al cubo. El segundo término, fíjense que arranca con un menos 3 que está multiplicando. Cuando llego a la parte de la variable, reemplazo por el 1 al cuadrado. El siguiente término es una x sola, o sea que reemplazo directamente por el valor en cuestión, me quedaría más 1. Y por último, el último término, que es 2. Acá fíjense, si yo hubiese reemplazado por cualquier otro valor, ¿qué pasa? Acá me hubiese quedado un valor distinto y un valor distinto, porque todos estos términos dependían de la x. Todos tenían involucrada la x. El único término que no tiene involucrada la x es este. Por eso siempre tiene el valor. Y por eso se le dice que es término independiente. Porque ¿qué es algo independiente? Y algo que no depende de nada. Justamente como no depende de la x, por eso se le dice independiente. Término independiente. Sigamos con el tema de valor numérico. Una vez que yo ya tengo el valor asignado a la variable y que reemplazo en mi expresión, lo que tengo que hacer es separar en términos si necesito y empezar a resolver la mayor cantidad de operaciones que pueda. Por ejemplo, en el primer término tengo un 1 al cubo. Si yo resuelvo, 1 al cubo me da 1. Cuando voy al segundo término tengo 1 al cuadrado, que 1 al cuadrado sigue siendo 1, pero al multiplicarlo por este 3 negativo, me queda menos 3. El tercer término, fíjense que tenía un 1 solamente, así que lo voy a bajar, y el último término pasa algo parecido. Esto, si quisiera, los podría haber ido agrupando ya, pero bueno, yo prefiero agrupar todo al final como para no confundirnos y hacer paso por paso. Pero aquellas personas que ya se dan cuenta de antemano pueden irlo agrupando. Por último, fíjense que me quedan nuevamente 4 términos donde ya puedo agrupar. Fíjense que tengo 1 positivo, 3 negativo, 1 positivo, 2 positivos. Empiezo a sumar y restar. Lo que más me conviene siempre es sumar primero los positivos
y después restar los negativos. Entonces voy y digo 1 más 1 son 2, más 2 son 4. Si a estos 4 le resto 3, me queda 1 solamente. Entonces, el resultado final, y eso es lo que se conoce como valor numérico, en este caso nos dio 1. ¿Está? Entonces yo puedo decir que el valor numérico del polinomio es 1 cuando la variable vale 1. O casualidad, en este caso, en este ejemplo, nos dio lo mismo el valor de la variable y el valor numérico. Pero no es que sea así, no es una condición. Yo puedo haber reemplazado por 1 y acá me puede haber dado un valor totalmente distinto. ¿Sí? No quiero que se confundan de que siempre el valor numérico me tiene que dar igual que la variable o si no estoy haciendo algo mal. No, eso es independiente. Yo puedo poner la variable 5, por ejemplo, y acá me va a dar un valor totalmente distinto, que ni siquiera tiene que ser 5. Capaz que sí, pero si no lo es, no quiere decir que esté mal. ¿Está? Voy a hacer el ejemplo, ahora voy a calcular un nuevo valor numérico, pero ahora asignándole otro valor a la variable. Así que dejo por ahí, pausen el video si necesitan copiar este desarrollo, que ahora voy a hacer otro ejemplo, pero como dije recién, asignándole otro valor a la variable. Bueno, supongamos ahora que venimos y decimos, la variable ahora va a ser 2. Yo a la variable le puedo asignar el valor que yo quiera, puede ser positivo, negativo, decimal, fraccionario, valor que se les ocurra. Vamos a tratar siempre de nunca trabajar con números tan complejos, porque la idea no es dificultar o complejizar la situación, sino que sepan conceptualmente por lo menos qué significa y cómo se aplica. Si calculamos ahora, para la variable 2, parto de lo mismo. Primero, la letra con la que identifico mi polinomio y el valor de la variable por el cual voy a reemplazar, en este caso, un 2. Entonces voy escribiendo. En el primer término teníamos la x elevada al cubo, o sea que va a ser 2 elevado al cubo. En el segundo término arranco con un menos 3 que está multiplicando a la variable elevada al cuadrado, o sea que va a ser un 2 elevado al cuadrado. En el tercer término veo que solamente está la variable, o sea que directamente coloco un 2. Y en el último término baja como está, un 2, porque esto ya venía de la expresión original, no porque sea la variable. Si yo observo ahora, espero que se puedan apreciar los colores, las variables están indicadas en color azul, mientras que el resto del polinomio en color negro. Yo identifico, observo nuevamente mis 4 términos, y puedo ir resolviendo. Cuando digo 2 al cubo, 2 por 2 por 2 me da 8. Voy al segundo término. Cuando digo 2 al cuadrado, 2 por 2 me da 4. Y luego al multiplicarlo por 3, 4 por 3 me quedaría en 12. Como este 3 era negativo, tengan en cuenta que esto va a quedar en un menos 2. Recuerden siempre aplicar las reglas de los signos. En el tercer término no tenía nada por resolver, o sea que puedo bajar el valor directamente, y lo mismo en el último término. Fíjense ahora que vuelvo a tener 4 términos, pero en ningún término ya tengo nada por resolver. Tengo un 8, menos 12, 2 y 2. Como hicimos recién, yo recomiendo sumar primero los positivos y luego restarle a aquellos que sean negativos. Entonces le digo, 8 más 2 son 10. Más 2 son 12. ¿Y qué pasa si a 12 le resto 12? Y entonces en ese caso me queda como resultado final 0. Entonces puedo decir que el valor numérico del polinomio j cuando la variable vale 2 es 0. El valor numérico es 0. La variable vale 2. ¿Estamos? Y acá, con esto voy a hacer una aclaración muy importante, porque acá pasa algo muy clave y fundamental en polinomios, que es el único caso, o sea, que es siempre que
que el valor numérico me dé 0. Siempre que yo obtenga un valor numérico 0, entonces este valor por el cual yo reemplacé a la variable se le dice raíz del polinomio. Y acá algo para aclarar. Guarda, porque es un error muy común decir la raíz es el 0. No, la raíz no es el 0. La raíz es el valor por el cual reemplacé para que me dé como resultado final 0. ¿Está esa aclaración? Eso es un error muy común, pensar que la raíz es el 0. No, es como yo necesito llegar a 0. Yo acá a este polinomio lo podría haber reemplazado por cualquier valor, recuerden. Por un número positivo, por un número negativo, decimal, por un número fraccionario, el número que sea. Supónganse que yo lo reemplazo por 85 millones y me pongo a resolver cada uno de los términos reemplazando a la X con 85 millones. Sería un trabajo muy arduo, no va a pasar, pero más o menos para que ilustren la idea. Si yo al reemplazar y al resolver todas las operaciones obtengo un resultado de 0, entonces voy a decir que la raíz vale 85 millones. La raíz es el número 85 millones, entonces, porque ese fue el valor que reemplacé para obtener un valor numérico 0. ¿Está? Espero que se haya entendido. Cualquier cosa, bueno, ya saben, nos mantenemos en contacto y les recomiendo que sigan mirando los siguientes videos. En el próximo video vamos a hablar sobre lo que son las operaciones ya de polinomios, suma, resta y multiplicación. Así que nada, se los recomiendo. Nos vemos.